Está la dilatación aparente, la dilatación real, y la dilatación real es lo aparente más la dilatación de la vasija o recipiente, ¿ya? Para el caso de los líquidos. Ese sería entonces el documento que respalda el PPT anterior, ¿cierto? Aquí está el aspecto, si usted quiere, un respaldo escrito de esa situación, pero es como un apoyo adicional. Bien, aquí está el PPT que tiene que ver con calor. Ya lo vamos a anticipar esto, lo vamos a explicar para que usted lo pueda observar. No voy a hacer ejercicio de aplicación en esta oportunidad. El calor es una manifestación de energía y las fuentes de calor confirman, ¿cierto?, que cuando se produce una transformación a otro tipo de energía, esta se conserva, es decir, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. El calor, ¿cierto?, es una forma de energía, ya que se mide en joule, calorías, kilocalorías. Hay algunas formas en que el calor se puede transferir o, o se puede ver, ¿cierto? Se transfiere de acuerdo a un proceso de conducción. Aquí usted tiene un atizador de fuego, tiene el extremo, y el calor se desplaza del extremo caliente al atizador hacia el extremo frío de partícula de átomo a átomo, ¿cierto? En el caso de la convección, el agua caliente que está en la placa inferior, ¿cierto?, asciende por el flujo, ¿cierto? Y esto genera un flujo de corrientes ascendentes finalmente para que el agua fría vaya descendiendo y se va obteniendo, ¿cierto?, una mezcla homogénea. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con el fenómeno de convección en las mareas, ¿cierto? En la vertical hay corrientes que tienen mayor o menor temperatura, y eso está asociado a la salinidad y a la densidad, y por lo tanto, ¿cierto?, también se produce en la vertical un desplazamiento de aguas más frías a aguas más calientes, ¿ya? Debido al aguas calientes. Y el otro caso sería el de radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos, ¿ya? Aquí está el gatito a una cierta distancia y hay partículas que se van dando y eso se genera, ¿cierto?, a través de rayos infrarrojos. El caso símil sería el Sol que llega a la Tierra nuestra, ¿cierto?, con la cantidad de energía necesaria y suficiente para generar una energía necesaria y suficiente para tener el tipo de vida que tenemos en la Tierra. Ahora, decimos que una cantidad de calor se transfiere de un sistema de mayor a menor temperatura. Eso fue ratificado, ¿cierto?, por la ley cero de la termodinámica, que cuando yo coloco dos sistemas que están a diferente temperatura, el calor se irradia desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos hasta que se libra el equilibrio térmico. Entonces, la variación en el calor de un objeto es directamente proporcional a una temperatura. Y C, ¿cierto?, se denomina la capacidad calorífica del sistema. Ahora, esa variación en el calor es la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. El calor, ¿cierto? Esta variación en calor puede ser negativa o también puede ser, ¿cierto?, delta Q igual a C sub B por T menos T sub B, entonces delta Q es más negativo, de tal manera que ambas cantidades, ¿cierto?, es igual a cero. Y esa es una forma, ¿cierto?, de poder obtener la temperatura de equilibrio como los productos, ¿cierto?, de las temperaturas por los calores específicos dividido por la suma de los calores específicos. Ahora, la capacidad calorífica de la unidad de masa se denomina como el calor específico. Si tú multiplicas el calor específico lo multiplicas, ¿cierto? La capacidad calorífica la puedes obtener de la siguiente manera, que sería la masa por el calor específico. La fórmula para la transferencia de calor entre los dos cuerpos se expresa en términos de la masa del calor. Aquí tienes una variación en el calor que sería igual al producto de la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Donde M, ¿qué es lo que es? Es la masa, C es el calor específico y el delta T, ¿cierto? Ahora, eso sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Si la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, este resultado esta diferencia más negativa, significa que el cuerpo cede una cierta cantidad de energía en forma de calor. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, el cuerpo adquiere una cierta cantidad de energía en forma de calor. Esta expresión se ocupa, ¿cierto?, cuando yo hago variar
la energía de un objeto, no producir un cambio de fase, simplemente aumento o disminuyo la cantidad de energía en forma de calor. Ahora, esa constante, normalmente hay en todo modelo, cierta estructura, existe una cierta constante, y esa constante tiene que ver con la capacidad calorífica de las sustancias. Una kilocaloría son igual a 1000 calorías, y una caloría son 4,186 joules, y un joule es igual a 0,238 calorías o 0,24 calorías. Y aquí aparece la tabla de los calores específicos. Está el aluminio, el cobre, el hierro, el mercurio, la plata, el latón, el agua de mar, el vidrio, la arena, el hielo, el agua, el alcohol, la lana de vidrio, el aire. Todos estos valores que están aquí, igual que los alfas que vimos anteriormente, no hay que aprendérselo de memoria, uno se los va a dar como dato en parte del problema, y todos estos valores están expresados en calorías partido por gramo por grado Celsius. ¿Eso qué significa? Que todas las cantidades de calor tienen que estar expresadas en calorías, todas las unidades de masa en gramos, si están en kilos hay que pasarlas a gramos, y si las temperaturas están en grados Fahrenheit o grados Kelvin, habrá que pasarlo a grados Celsius. El factor para pasar de calorías a joule o viceversa, ahí está el factor. Una caloría son 4,186 joules, y un joule, si en el caso que el calor está en joule, lo multiplico por 0,238 o 0,24 y lo obtengo en calorías. Hay una rama de la física que se llama calorimetría, calor, ¿cierto? Y el otro es metría, medida, que permite determinar el calor específico de los sólidos y constituye uno de los fines primordiales de la calorimetría. Aquí tenemos dos fotos, una foto inicial 1 y una foto final 2. Lo que tenemos inicialmente, ¿cierto?, es un recipiente que contiene una cierta cantidad de agua. Esa agua, la masa de agua se conoce, y el calor específico del agua también es conocido. El calor específico, ¿cierto?, del agua, aquí está, vale 1 caloría gramos por grado Celsius. Al interior, ¿cierto?, hay puesto un termómetro que me permite, ¿cierto?, determinar la temperatura del agua y del recipiente. Entonces, en primer lugar, lo que yo hago es juntar una cierta masa de agua, conozco su calor específico y coloco un termómetro durante un lapso de tiempo, unos 3-4 minutos, para que se adquiera una temperatura de equilibrio de acuerdo a la ley celular termodinámica. En forma simultánea, un compañero, ¿cierto?, en un microondas regula la temperatura del microondas, y cuando llegue, por ejemplo, a los 100 grados Celsius, este metal que está aquí se saca rápidamente, suena la campanilla o la alarma, se saca del microondas o del horno en cuestión y se coloca, ¿cierto?, al interior del agua, ¿cierto? Entonces se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. En este caso, como no sabemos el recipiente del cual está hecho, entonces solamente los factores que interactúan sería el sólido y el agua. Y la suma de los calores, ambos, debe ser igual a 0. Ahora, si yo paso esto para allá, me queda negativo, pero nosotros los vamos a poner de acuerdo que aquellos sistemas que pierden energía en forma de calor, le vamos a anticipar el signo negativo. Y aquellos que adquieren calor, ¿cierto?, que en este caso sería el agua, asumen, ¿no es cierto?, un valor positivo. Si aplicamos, ¿cierto?, la variabilidad del calor, me devuelvo, que es igual a la masa del sólido por el calor específico del sólido por la diferencia de temperatura. Entonces aquí aparece la masa del sólido por el calor específico del sólido por la temperatura final o la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del sólido. Le colocamos el signo negativo porque el sólido es el que pierde energía en forma de calor, y eso es equivalente a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del agua. La temperatura inicial del agua tú la tienes registrada porque lo está registrando, está en contacto con el agua, el termómetro. Y la temperatura final para ambos alcanzan la temperatura de equilibrio, la temperatura final, y ahí han alcanzado el equilibrio térmico y se ha detenido, ¿cierto?, la transferencia de energía en forma de calor. Entonces esa es una de las ecuaciones fundamentales. Ahora, si se considera el recipiente que puede ser de cobre, habría que agregar aquí más el calor, ¿cierto?, o aquí al otro lado, ¿cierto?, o depende de dónde, más el calor que gana cierto recipiente de cobre. Pero en este caso, como no se sabe, solamente interactúa el sólido con el agua. Lo que vimos anteriormente, ¿cierto?, es una forma física y experimental para poder determinar los calores específicos de los sólidos, ¿ya?
Ahora, uno de los efectos más comunes son los cambios de estado o cambios de fase. Tú sabes que es bien conocido que el hielo cuando se calienta se convierte en agua líquida y que esto se transforma en vapor por encima de cierta temperatura. Esta sucesión de cambios de fase o cambios de estado se produce en distintas formas y con rasgos diferentes en todas las sustancias de la naturaleza. Entonces los cambios de estado que nosotros manejamos cierto, comúnmente son aquellos en los cuales hay transferencia de energía dependiendo del sistema como vaya. Tenemos una situación sólida, una situación líquida y una situación gaseosa. Los tres estados de la materia. En realidad son cinco, ya me refiero a ellos. Entonces cuando tú, en ese sentido, yo le voy incorporando energía en forma de calor y en este otro sistema le voy sacando energía al sistema. Si el sólido yo le incorporo una cierta cantidad de energía, lo fundo, ¿cierto? Y lo convierto en líquido. Si ese líquido le sigo incorporando energía al sistema, ¿cierto? Y lo vaporizo, ¿cierto? Lo llevo a una situación de gas. Si voy en el otro sentido, pierdo energía, ese gas que yo tengo ahí en un recipiente, yo le hago disminuir la temperatura, lo llevo a estado líquido, lo licúo o lo condenso. Ahora, si ese líquido yo hago que pierda nuevamente temperatura, lo solidifico. Entonces tengo un proceso de fusión de sólido a líquido, un cambio de estado de vaporización de líquido a gas. Si voy de gas a líquido, tengo un proceso de licuación o condensación, y si voy de líquido a sólido, tengo un proceso de solidificación. Ahora, si tú te saltas el medio campo y lo llevas desde sólido a gas, tiene un proceso de sublimación directa. Si tú vienes desde gas hasta sólido, tienes un proceso, hace que el sistema pierda temperatura saltándose la fase intermedia líquida, tienes una sublimación inversa. Lo mismo sucede acá cuando te saltas la fase líquida, de líquido a sólido. Por ejemplo, en el caso este sería un ya está. Cuando colocas un ya está, una sal de fruta, ¿cierto? Tú la colocas en estado sólido en un recipiente, el sólido, ¿cierto? Rápidamente se convierte en gas. Es decir, tú estás generando una sublimación directa. Si tú tienes un trozo de eh, eh, pasta de zapato, ¿cierto? Y tú lo dejas que te pierda el sistema, normalmente va a pasar de un estado gaseoso a un estado sólido y ahí tienes una sublimación inversa. En realidad los estados de la materia son, hasta el momento son cinco. Habría que agregar aquí el plasma y el condensado de Bose-Einstein, ¿ya? El, el plasma, ¿dónde está? El plasma lo tenemos, por ejemplo, cuando alguien está soldando, soldadura al arco, ahí en el extremo de la soldadura usted tiene plasma. El plasma también está en la lava de los volcanes. ¿Dónde está también el plasma? El plasma está, ¿cierto?, en las auroras boreales. Ese sería el cuarto estado de la materia. Y el quinto estado de la materia, que fue propuesto por Bose, un científico hindú, y Einstein, ¿cierto?, el científico alemán, ellos predijeron teóricamente la constitución de este condensado en el laboratorio, ¿cierto? Y, perdón, en la parte teórica, y esto se logró hace como 30 años atrás, ¿cierto? Se logró replicar, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones específicas, este condensado en, en el laboratorio. Por lo tanto, y eso está comprobado experimentalmente. Por lo tanto, los estados de la materia para nosotros son cinco: sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein. Ya hoy día se está trabajando con un sexto estado de la materia, que sería el condensado de neutrones, pero eso todavía no se ha comprobado experimentalmente en laboratorio, si bien existe desde el punto de vista teórico como una hipótesis de trabajo, eso todavía no está establecido. Ahora, los calores latentes, o ciertos estos cambios de estado, ocurren a una temperatura constante, ¿ya? Y por lo tanto aparecen los calores latentes de fusión, de vaporización y condensación. Y en general, ¿no es cierto?, los calores latentes que se le da el valor L de fusión, L sub F o L sub B, calor de vaporización, o L sub C, eh, calor latente de condensación, es la cantidad de calor por unidad de masa, ¿ya? Todos estos cambios de estado ocurren a temperatura constante, por lo tanto, si yo logro ocupar esta ecuación que estoy mostrando acá, si te das cuenta, ¿cierto?, la variabilidad en el calor para una masa es
es la masa de esa sustancia por el calor específico por la variación de temperatura. Esta ecuación me sirve para cuando yo le aplico una cierta cantidad de energía y hago aumentar o disminuir o transferir energía en forma de calor. Y eso ocurre entre dos temperaturas, la temperatura final y la temperatura inicial. Pero cuando hay un cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, estos procesos de cambio de fase ocurren a temperatura constante. Por lo tanto, la temperatura final tendría que ser igual a la temperatura inicial y eso me queda 0. Por lo tanto, el hombre lo que hace es inventar esto o declarar estos calores latentes de fusión, ¿cierto? De fusión, de vaporización y condensación, que es el producto del calor absorbido, cedido por unidad de masa. Y aquí tenemos algunos valores para los calores latentes de fusión que están en calorías partido por gramo o en joule partido por gramo. Aluminio, cobre, hierro, plomo, magnesio, zinc, hielo. El hielo normalmente se trabaja con 80 calorías partido por gramo. El cobre, tengo 49 calorías por gramo. Entonces, si usted se da cuenta, para yo cambiar de estado, fundir un trozo de hielo, perdón, un trozo de cobre desde estado sólido a estado líquido, yo necesito incorporarle 49 calorías. En cambio, si yo tengo 1 gramo de hielo, ¿cierto? 1 gramo de hielo y lo quiero llevar de estado sólido a estado líquido, yo debería incorporarle 80 calorías. ¿Dónde tengo 80 calorías? En un yogur dietético, de esos que se compran en el supermercado, tiene aproximadamente 80 calorías. Entonces aquí algo no me cuadra, ¿cierto? Tengo el cobre, que es una cosa, un trozo de cobre, 1 gramo de cobre y un gramo de hielo. No debería ser al revés. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, que la temperatura de fusión del agua ocurre a 0 grados y yo para poder fundir un trozo de cobre necesito alcanzar una temperatura de 1083 grados Celsius. Entonces ahí está asociado con la temperatura. Para hacer hervir un gramo de agua, ¿cierto? O una cantidad de agua necesito una temperatura de 100 grados Celsius. Yo para hacer hervir, ¿cierto? Una cierta cantidad de cobre necesito incorporarle 2600 grados Celsius. Yo para poder transformar de estado líquido a vapor 1 gramo de agua necesito incorporarle 540 calorías. Yo para poder vaporizar 1 gramo de cobre, ¿cierto? Necesito incorporarle 1147 calorías. Entonces ahí están los calores latentes, estos valores también uno los entrega, se los da como parte de los ejercicios. Y acá tenemos el diagrama de cambios de fase para el agua. ¿Por qué se usa el agua? Porque es lo más recurrente, lo más cercano, ¿sí? Por cuestión de costos, ¿cierto? Está siempre a la mano del hombre y uno puede tener los cambios de estado de sólido a líquido, líquido a vapor, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un gráfico de temperatura versus energía, ¿cierto? Adquirida en ese sentido. La idea es la siguiente, tener aquí una cierta masa de agua, de hielo, a menos 30 grados Celsius. Si tú le incorporas energía en el proceso A, ¿cierto? De tal manera que tú esa masa de hielo, ¿cierto? La llevas a 0 grados, pero sigue siendo hielo. Por lo tanto, tú le tienes que incorporar otra cantidad de energía, ¿cierto? Al sistema para convertirlo, ¿cierto? Finalmente en agua. Entonces, al final de este punto, tú tienes una mezcla de hielo más agua en ese punto. Entonces, ese proceso de cambio de estado de sólido a líquido ocurre a temperatura constante. Y esa temperatura es a los 0 grados. Al final de ese proceso tienes agua. Y toda esa agua lo que hace, ¿cierto?, es llevarla, ¿cierto? Le incorporas otra cantidad de energía en esta fase y lo que hace, ¿cierto?, es llevar esa agua al estado líquido. Y ese estado líquido, ¿cierto?, son los 100 grados en cuestión, los 100 grados Celsius. Al final de ese proceso tú tienes agua hirviendo a 100 grados. Ahora, si tú quieres vaporizar water más steam, llevarlo a vapor de agua, tú le tienes que incorporar otra cantidad de energía hasta que al final del proceso toda esa agua se convirtió en vapor de agua. ¿Ya? Y ese proceso también ocurre en cambio de estado a temperatura constante. Ahora, si ese vapor de agua tú lo quieres recalentar o sobresaturar, llevándolo a 120 grados, le tienes que incorporar otra cantidad de energía. Entonces, en este sistema, el sistema de A, B, C, D, E, tú lo que haces, estás gastando
invirtiendo la energía, en el cual, ¿cierto?, se producen 3 aumentos de temperatura, el A, el C y el E, y 2 cambios de estado, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a vapor, vaporización. Si tú en ese proceso gastaste 5.400 calorías, en el proceso inverso, ¿cierto?, tú recuperas esa cantidad, ¿cierto?, haces disminuir la temperatura, vapor sobrecalentado, lo llevas a una temperatura de 100 grados, dejas enfriar esta situación y lo llevas a 100 grados, pero al final tienes agua. Y esa agua ahora tú la haces enfriar nuevamente, disminuyes tu temperatura, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Lo haces disminuir y lo llevas a 0 grados. Y todo ese vapor de agua se convirtió en agua. Ahora si esa agua tú la quieres pasar de estado de líquido a fusión, a estado sólido, de líquido a vapor, lo que haces lo dejas enfriar y al final, ¿cierto? Tienes hielo. Y ese hielo, ¿cierto? Tú lo dejas enfriar nuevamente y lo llevas a una temperatura mucho menor a los 30 grados. Entonces, la mayoría de los textos o libros que están dados como referencia, normalmente aparece esta gráfica que es el comportamiento de las fases del agua, que constituye de 3 cambios de estado, entonces, donde se aplica el delta Q, la masa del líquido o de la sustancia en este caso, por el calor específico, depende si es hielo, es agua o vapor de agua, por el cambio de temperatura. O tienes aquí otra cantidad, el calor de vaporización, ¿no es cierto? Aquí tienes el calor de fusión y aquí tienes el calor de vaporización para el hielo y para el vapor de agua. Y esa es la gráfica que tú vas a ver. Entonces, con esta situación quedamos al día, ¿cierto? Para poder afrontar lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es la calorimetría, los cambios de estado y la forma, ¿cierto?, en que se irradia el calor y ver los ejercicios correspondientes. Se los dejo también, los voy a dejar ahí este video en el aula, ¿cierto?, para que usted lo pueda ver. Así que con eso estamos dando término, ¿cierto?, a esta situación, así que tenemos el material necesario y suficiente para poder trabajar en ello. Bien, chicos, los dejo hasta acá y les voy a dejar este material, ¿ya? Bien, hasta luego, que estén bien, cuídense.